Hola, buenas tardes. Hola, doctor. Hola, doctora Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todo. Qué bueno. Voy a quitar mi gorrito que vengo del campo de batalla. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo vas con los pacientes? ¿Ya tenés algún casito ahí para presentar? Bien, doctor. Mire, la verdad que sí tengo una niña que estaba interesada en la mamá, pero el problema más grande que tengo es que no se han podido tomar las radiografías. ¿Por qué? ¿No han podido ir? Es es que fíjese que la verdad acá en Sensunte solo hay actualmente, porque un doctor está viendo poner un equipo, ¿verdad? Pero no hay equipo para tomar radiografías. Entonces, esa es la dificultad que tienen, que no pueden ir a San Salvador para tomárselo. Ya lo hubieran puesto ahí ustedes, el panorámico. La verdad que sí. Hemos estado investigando cómo funciona todo. No es tan sencillo, son un montón de permisos Sí, así para es. poder ponerlo. Y, Eso y sí bueno, es. también como hay otra clínica que ya tiene el proceso en trámite, pues yo Ah, ya. creería que, ajá. Porque hay un lugar acá que las toma, pero el problema es que son de las que son análogas, sería, de las que son todavía como un Ajá, acetato sí. gigante. Sí, sí, Vaya, sí. el problema creo yo que no es ni tanto que sean de esas. El problema es que súper mal reveladas, no se ve nada. Malas radiografías. Sí, son malas. Entonces al final de nada sirve pues mandarlos a que se las tomen. Si no, no se ve nada. Sí. Licenciada Portillo, no le había saludado. Buenas tardes. Bueno, esperemos un ratito como siempre hacemos. Quiero ver, son las 5:05, un par de minutitos más, un par nada más y comenzamos. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar para no terminar tarde y
en honor a los puntuales, ¿verdad? Este día vamos a tocar el tema de hábitos parafuncionales. Permítame que estoy nada más despejando mi pantalla porque no veo. Ahí está ya. Hábitos parafuncionales. Este es un tema que me gusta mucho y al mismo tiempo he resumido un poco de las clases anteriores, ¿verdad? Siempre para refrescar. Entonces, vamos a comenzar repasando qué es oclusión. Y recordemos que oclusión es la forma en que los maxilares, los dientes maxulares y mandibulares se articulan entre sí, ¿verdad? Pero la oclusión no solo es el contacto de los dientes, sino que también abarca posición y morfología de los dientes, músculos de la masticación, estructuras óseas, articulación temporomandibular y especialmente movimientos funcionales de la mandíbula, o sea, disoclusión canina, guía canina, disoclusión molar y libertad de interferencias. Cuando nosotros tenemos todo esto equilibrado, vamos a tener una buena oclusión y una mordida muy relajada, que es lo que se busca, ¿verdad? En los pacientes y cómo deberíamos estar todos. ¿Cuáles son los tipos de oclusiones que podemos ver? Bueno, oclusión céntrica, normooclusión, oclusión ideal. Estos son nombres que se le dan a una oclusión, especialmente los primeros a una oclusión más habitual, que tampoco está ahí, oclusión céntrica, normoclusión, oclusión ideal, oclusión orgánica, la que ocupo yo, que es oclusión funcional, e inclusive podemos ver ahí que hay oclusión traumática, entre otras, ¿verdad? ¿Y cuál es la oclusión funcional? La oclusión funcional es la correcta función del aparato masticatorio que inicia en la articulación temporomandibular que esté saludable, ligamentos y músculos relajados, dientes que estén en una oclusión máxima, correctos y sanos desplazamientos oclusales. Tiene que coincidir con relación céntrica. Esta es una oclusión funcional. Cuando tenemos una oclusión funcional, generalmente no hay problemas casi no hay problemas de bruxismo. Es raro ver desgastes interdentales porque como está en relación céntrica, no hay desviaciones de la mandíbula. Entonces, esto ayuda a que los dientes sean más estables y sanos. La relación céntrica fisiológica del cráneo con la mandíbula, recordemos que es donde el cóndilo está en la posición más superior, anterior y media con respecto a la eminencia de la cavidad glenoidea, que es con el disco articular interpuesto en su posición media, más delgada y avascular, que es esta zona de aquí. Esta es la posición media más delgada y avascular. Y si lo vemos en una imagen ya más real, lo vemos así, porque esta es como de carácter ilustrativo. Esto es como para poder, ubicar bien la anatomía de toda la articulación, ¿verdad? Pero esta es la posición más media y avascular. Esta zona de aquí y esto blanco es el disco, ¿verdad? Ah, ya me acordé que no se ve el cursor, permítanme. A ver, un segundito. No me acuerdo cómo puse la vez pasada cómo puse la vez pasada el láser, como un puntero láser que aparece. Ah, aquí está. Un segundo. Ya no me sale. Perdón, un segundo. Aquí está. Vale, entonces, esta es la zona más avascular, ¿verdad? Y aquí podemos ver, esta es la eminencia. La que está acá, está el cóndilo. Esta es la zona retrocondilar, ¿verdad? Y aquí está el ligamento de Tanaka, que es este que está acá. Y toda la cápsula articular, que es lo que rodea la ATM, ¿verdad? Todo esto lo podemos diagnosticar solo con un articulador. Bueno, también se puede ahora, hoy en día, con las tomografías, pero lo que más tenemos a la mano siempre es un articulador. Y ya hablando del desarrollo, las etapas del desarrollo dental, se recuerda que vimos que eran la etapa de almohadillas gingivales, etapa de dentición primaria, etapa de dentición mixta y dentición permanente.
las almohadillas gingivales que se extiende desde que nace hasta que sale el primer diente temporal. Se describe que es como una mordida abierta, pero recordemos que a estas edades no hay ninguna guía, ¿verdad? De los dientes. Entonces el niño sí tiene movimientos excéntricos mandibulares. Por eso la mordida abierta. El fin de la etapa de almohadillas gingivales es al aparecer el primer diente permanente y ahí inicia la etapa de dentición primaria. Esta dentición primaria inicia alrededor de los 6 años y termina cuando exfolia y aparece el primer diente permanente. Aquí vemos la secuencia y cronología, que lo vimos la vez pasada, para que recordemos. Más o menos así, ¿verdad? Los incisivos inferiores entre 6 y 8 meses, los incisivos centrales superiores entre 6 y 10 meses, después siguen los laterales superiores, después los laterales inferiores, después van primeras molares, después van caninos y por último van segundas molares. La etapa de dentición primaria tiene 4 características importantes en su oclusión: sobremordida vertical, sobremordida horizontal, los espacios que deben de tener y la relación molar. Recordemos que la sobremordida vertical u overbite es la cantidad de diente que cubre verticalmente al incisivo inferior. O sea, este cuadrito que vemos aquí. Por eso aquí dice SB, sobremordida vertical. Del borde del incisivo inferior al borde del incisivo superior. Si esto está separado, es una sobremordida vertical negativa o mordida abierta. Tiene que ser del 10 al 40% esta zona. O sea que lo que cubra el diente inferior tiene que ser entre 10 al 40% lo normal. De arriba del 40% ya se convierte en una mordida profunda, ¿verdad? Que es cuando este borde cubre más del 40%, está por acá, y una mordida más profunda. También se puede medir en milímetros. En una oclusión infantil, en una oclusión temporal, es de 0 a 4 milímetros. Entonces, esta sobremordida vertical es la que se comienza a ver afectada por los hábitos parafuncionales, ¿verdad? En estos estudios encontraron que el 60% tenía una sobremordida reducida o abierta atribuida a hábitos orales, por una succión digital o por pepes, ¿verdad? O chupetes, o pacificadores, que es su nombre técnico. En el mismo estudio se encontró que había una sobremordida horizontal aumentada, atribuido también a los hábitos orales, ¿verdad? En un 72%, o sea, un porcentaje muy alto. En la dentición primaria, recuerden esto, es súper importante que lo recuerden, porque a veces llegamos a confundirnos. En la dentición primaria, la dimensión transversal y sagital no cambia mucho. Cuando los niños crecen, no quiere decir que va a cambiar mucho esta dimensión, ¿verdad? Eso está bastante establecido. O sea, sí hay un aumento, pero es mínimo, no es muy grande. Lo que sí puede verse influenciado, una sobremordida vertical, es por lo mismo, ¿verdad? Malos hábitos orales. Otros factores ambientales que pueden influenciar el patrón dental es una pérdida temprana de dientes primarios, caries interproximales, entre otras cosas, pero también los hábitos orales, que viene siendo un factor ambiental que va a causar una mordida ya sea abierta o una desviación mandibular o una mordida cruzada, ¿verdad? Lo hemos visto mucho. Entonces, ya tocando un poco de la etiología de la maloclusión, nos damos cuenta que una maloclusión de carácter congénito es la que se da durante los 9 meses de gestación, o sea, el niño ya nace con este problema. Hereditaria, que son patrones esqueletales, tipofaciales, crecimientos verticales o sagitales, y también factores ambientales como traumas, malos hábitos y enfermedades respiratorias. Amamantamiento, ahí está, perdón. Amamantamiento y relación con hábitos bucales. Esto es súper
importante en el desarrollo del niño, ¿verdad? Porque el amamantamiento ayuda al desarrollo motor adecuado. Mínimo se recomienda 6 meses. Con esto el niño pues desarrolla una mejor propiocepción y un mejor desarrollo también, valga la redundancia, de sus maxilares y también el estímulo que produce en todos los músculos, ¿verdad? De su, de su masticación, en su lengüita, en sus labios y todo. Cuando menor sea el periodo de amamantamiento, mayor la posibilidad de adquirir malos hábitos y maloclusiones. La pacha, el biberón o el tetero, como le dicen también en otros países, satisface nutricionalmente más rápido, pero no satisface el instinto de succión que tienen todos los bebés. Entonces, a veces se toman la pacha, quedan llenos, pero todavía ellos tienen necesidad de estímulo de toda la cavidad oral, y entonces es que ellos se inclinen hacia los hábitos. Entonces, el concepto de mal hábito bucal, oral o hábitos parafuncionales es la disposición duradera y o adquirida por la repetición frecuente de un acto o costumbre. Es un automatismo adquirido inicialmente consciente, que se hace tantas veces que se torna inconsciente, o sea, se hace como automático y pasa a ser incorporado a la personalidad del niño. Por eso es que los niños están así de repente, están chupándose el dedo y ellos ni se han dado cuenta. Hasta que están un poquito más grandecitos y entonces ellos ya tienen más eh, percepción de dónde están y ya más control de sus actos y entonces ya comienzan a darse cuenta que es algo que a ellos les gusta y que los hace sentir bien. Pero especialmente se han fijado que a veces los niños que tienen malos hábitos lo dejan de hacer cuando están en el kinder, porque como ellos ya comienzan a tener más noción de su entorno, comienzan a darse cuenta que sus compañeritos no lo hacen y entonces les da a veces pena y lo dejan de hacer hasta que se suben inmediatamente al carro, comienzan. Oye, en casa, ¿verdad? Entonces, el desarrollo dental y facial normal y la adecuada función muscular se ven alteradas cuando, perdón, el desarrollo dental y facial se altera cuando no hay una adecuada función muscular. Cuando hay una adecuada función muscular, hay un desarrollo dental y facial muy bueno. Por eso es que Lamarck dice que la función crea al órgano. ¿Y qué quiere decir esto? Todos los órganos del cuerpo y en general todos nuestros sistemas funcionan en base a una acción. Si hay más acción, el órgano va a funcionar mejor. Por eso es que dicen que lo que no se usa se atrofia, ¿verdad? Entonces, pues así es. Recordemos cuando estamos, y ya lo vamos a repasar ahorita más adelante, cuando estamos viendo los problemas respiratorios. Cuando no hay un flujo o cuando no hay una actividad o un flujo de oxígeno en el tercio medio, hay una depresión del tercio medio. Entonces, de esto es a lo que se refiere. Cuando no hay una adecuada función, no hay un buen desarrollo en general, ¿verdad? Especialmente de la oclusión. Entonces, el adecuado equilibrio de las fuerzas musculares, que es el equilibrio miofuncional, ¿verdad? Mantiene la oclusión en equilibrio, o sea, es una oclusión estable, mantiene una oclusión en buen estado, o sea, una oclusión funcional muy buena, igual la función masticatoria viene siendo lo mismo, y hay menos problemas de articulación temporomandibular. Adecuado equilibrio de las fuerzas musculares. Cuando se rompe este equilibrio neuromuscular, que lo hemos visto antes, entonces comienza a deformarse la oclusión. Y esto es especialmente con los hábitos parafuncionales, pero también con los problemas respiratorios y con la mala alimentación. Recordemos que esta imagen ya la habíamos visto, que es el equilibrio neuromuscular en donde las fuerzas de los labios se aplican sobre los dientes o por el lado contrario, la fuerza de la lengua se aplica sobre los dientes y ambos contrarrestan estas fuerzas. Ambos las eliminan para que haya un correcto equilibrio y posición de los dientes. Cuando una de estas fuerzas domina,
comienza a modificar la oclusión. Igualmente acá, está en la arcada inferior, vemos como la lengua es la que ayuda al desarrollo transversal, ¿verdad? Este es anteroposterior, esto es sagital, este es transversal de la arcada. Si se fijan, la forma de una arcada es la forma de la lengua, porque la lengua es la que como que delimita y empuja la forma de la arcada. Y por el caso contrario, los orbiculares. Entonces, aquí es donde hay un equilibrio de fuerzas entre orbiculares y fuerzas de la lengua. Lo podemos ver acá. Cuando nosotros tenemos una lengua que no está en su posición, que debe ser aquí en lo alto del paladar, esta lengua va a interferir en la mordida, en la oclusión, y puede ocasionar un desequilibrio y que haya una mordida cruzada o una mordida contraída, mordidas abiertas o las mordidas telescópicas que vimos en la clase anterior. Recuerden, si dominan las fuerzas de los bucinadores hacia adentro y no hay un equilibrio de la lengua. Entonces, ¿a qué hora vamos a ver los hábitos orales? Los hábitos orales pueden comenzar inclusive desde el vientre de la madre. Miren esta ultra, donde se ve la carita del bebé. Y aquí miren, tiene su manita puesta en su boquita y ahí tiene el dedito. O sea, ellos desde antes comienzan a hacer un estímulo en en todo su órgano masticatorio, ¿verdad? Entonces, esto puede comenzar inmediatamente al nacimiento. ¿Y qué va a ser el grado de malformación facial y dental? Este va a incidir en la naturaleza y la intensidad, en la dirección y duración de las fuerzas musculares. Dependiendo de esto, va a hacer la malformación en la oclusión que vamos a encontrar. Por ejemplo, analicemos esta foto. Aquí se ve que el pacientito, este chico o chica, hacía presión especialmente sobre su lado derecho, en donde él hizo que aumentara su sobremordida en este lado. Vemos como ha abierto diastemas, inclusive atrás del canino. Y si se fijan, las relaciones oclusales de los premolares se ven bien en clase 1, pero el mal hábito o el rompimiento de este equilibrio ha hecho que este canino se haga hacia adelante y esté en clase 2 con un espacio aquí atrás. Y así es que comienzan las mordidas a afectar, ¿verdad? Los hábitos a afectar la mordida. Entonces, los hábitos orales, ¿cómo es que afectan la función? Cuando nosotros tenemos un hábito oral, va a afectar la masticación, la deglución, la respiración y también el lenguaje. Recordemos que cuando un niño tiene una mordida abierta anterior, no tiene una buena función. Se han dado cuenta, niños, que se chupan el dedo cuando les dan comida, ellos muerden de los caninos para atrás porque no tienen un traslape adecuado en la parte anterior. En la deglución, al mismo tiempo, los niños que tienen un hábito de dedo, acordémonos que esto abre la mordida y entonces para que ellos puedan tener una buena deglución, toca sellar ese espacio con la lengua, entonces comienzan a crear un hábito de lengua que son de los más difíciles. Cuando tenemos un problema respiratorio, el niño pasa con la boca abierta y entonces hay un desequilibrio neuromuscular y comienza a haber una contracción de la arcada superior. Y por supuesto en el lenguaje, por lo mismo de que no puede pronunciar bien algunas palabras. Y a veces, fíjense que esto es como un círculo vicioso. A veces una masticación no adecuada, una deglución no adecuada puede dar pie a un hábito oral. Por ejemplo, como les decía antes, si el niño tiene una mordida abierta anterior o está comenzando a desarrollar una mordida abierta, esto va a empeorar con el hábito de lengua o puede hacer que se desarrolle el hábito de lengua. Entonces, hay personas que cuando hablamos de lenguaje se sean mucho, se han dado cuenta, personas muy queridas, allá los de Oriente, pero pues los de allá hablan mucho así.
Y cuando hablan así, no solo les gusta decir así, sino que les gusta sacar la lengua más. Entonces, cuando sacan la lengua, comienzan a hacer ese hábito y estos pacientes tienen mordidas abiertas, tienen diastemas, tienen desgastes en los incisivos, porque créanlo o no, la lengua desgasta el esmalte, porque la lengua de las papilas es como que fuera una lija. Y entonces hacer fuerza todo el tiempo, en toda la vida, desde años de años, comienza a desgastar los bordes de los incisivos. Y por supuesto, todo esto afecta en la estética dental y facial. Entonces, podemos encontrar una mordida abierta con o sin protrusión dental o maxilar. Este es el resultado más común producido por un hábito oral. El hábito de lengua, o sea, esta mordida abierta va a desarrollar lo que yo les decía, que es un hábito de lengua y dificultades de lenguaje. ¿Cuál es la clasificación de los hábitos? Los podemos clasificar en hábito de succión digital nutritiva, que es cuando el niño está chiquito, succión digital cuando está chiquito y come, succión digital no nutritiva, que es el hábito de dedo, de chupete o pepe o de labio. Está el hábito de morder, estos niños que son nerviosos, ¿verdad? Ellos muerden sus uñas, tienen bruxismo o muerden muchos objetos, o inclusive hay niños que tienen una mal oclusión por un mal hábito, o sea, el hábito de morder mal. Y esto casi nunca se ha escuchado, pero si ustedes se han dado cuenta, hay niños chiquitos, especialmente niños, he visto yo, quizás antes de los 6 años, todavía 4 o 5 años, que son súper nerviosos y cuando ven un chuchito, un pollito, o a la mamá o al papá, ellos hasta cruzan la mordida anterior y la apretan. Entonces, ellos están haciendo una mala oclusión que después lo hacen como un hábito. Cada vez que les da nervio, hasta muerden así con los dientes, estilo Hulk, cuando está enojado o cuando se enojan, también, ¿verdad? Se enojan y ponen los dientes así y los desgastan, ¿verdad? La parte anterior. Entonces, esto puede convertirse en un hábito de una mala oclusión. Aquí vamos a ver hoy un caso de una paciente que ella tuvo una mordida cruzada porque tenía hábito de maloclusión. Generalmente los pacientes que tienen una maloclusión por hábito muchas veces son clase 1, pero por su mal hábito de morder no adecuadamente pueden tener una mordida cruzada anterior. O también pueden tener una mordida cruzada lateral porque a veces hacen esa posición pero de lado, en diagonal. Entonces hay muchas como que maneras de que sucede esto, ¿verdad? Hay muchas, yo le digo llaves, hay muchas combinaciones de cómo puede ser una mal oclusión. Ahora, los hábitos funcionales son la respiración oral, hábito de lengua o deglución atípica, ¿verdad? Son malos hábitos funcionales. Y aquí ha comenzado a llover. No sé por dónde están ustedes. Entonces, el hábito de chupeteo de dedo y labio tiene fases, ¿verdad? La fase 1 es del nacimiento a los 3 años, en donde se considera, según los textos, que todavía puede verse como que ha sido un hábito natural cuando el niño está chiquito. Ahora eso depende, ¿verdad? Porque yo he visto niños chiquitos, más o menos de 2 o 3 años, que todo el tiempo andan con el dedo en la boca, pero porque tienen, porque los dedos en su boca producen un estímulo muy fuerte, pero no el hábito de succión. O sea, porque ellos pueden tener el hábito de andar el dedo en la boca, eso casi no va a deformar los dientes. Y hay muchas maneras de que pueden poner sus dedos en la boca como hábito, ¿verdad? Una fase 2 de chupeteo de dedo es de 4 a 7 años de edad y fases 3 son mayores de 7 años. ¿Y en qué momentos es que se da la succión digital? El niño, cuando está bebé, que es cuando se considera que es, digamos, normal, pone el dedito en su boca cuando tiene hambre.
pero estamos hablando cuando un niño que todavía no tiene la manera de avisar a su mamá que tiene hambre, si no es llorando o poniéndose el dedito en la boca, ¿verdad? Pero ya cuando va creciendo y esto queda como hábito, entonces los momentos en donde sucede más es cuando el niño ya está más grandecito, también tiene hambre, cuando está estresado, cuando está enojado, cuando está aburrido. ¿Se han fijado que un niño que lo regañan o lo castigan, se enoja, se pone a llorar y después que pasa de la gran enojada, se pone el dedo en la boca, ¿verdad? Eso le da como tranquilidad. Entonces, cada vez que ellos tienen un problema de que están ansiosos o un problema de emocional, no un problema, sino que son muy emocionales y entonces ellos necesitan estar más tranquilos, llevan el dedo a su boca. Cuando está aburrido también, cuando está con sueño, que ya se va a dormir, como vemos en la imagen, ellos colocan casi de una manera eh, automática el dedo en su boca. También cuando los niños están concentrados, ¿se han fijado que cuando los niños, por ejemplo, están viendo ahora el teléfono, ¿verdad? Antes la televisión, o digamos la televisión, y están tan concentrados y están ido en una película, comienzan a chuparse el dedo? O cuando sienten desplazamiento afectivo, que esto, pues, afectaría de manera de estrés o, como yo les decía, emocionalmente a un niño, y entonces, pues, ellos llevan el dedo a su boca, porque en todas estas situaciones ellos sienten como sabroso, ¿verdad? Estar chupando el dedo. Ellos les da, hay un estudio que dice que cuando hacen esto es como cuando una persona consume droga, hay una liberación de serotonina, entonces por eso es que se hace un hábito, es como un vicio. Y entonces, ¿cómo es el tipo de maloclusión? Esto depende de la posición del dedo. Aquí podemos ver esta posición estilo chiflido del estadio. Esta también, o esta posición que es como posición dedos cruzados, o esta es la posición tradicional, ¿verdad? Entonces, el tipo de maloclusión que puede haber depende de la posición, de la fuerza de contracción o de succión. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba antes, como la imagen que vimos. Si un niño se pone el dedo de un lado y se hace la fuerza de un lado, entonces él va a desorganizar los dientes de ese lado. Si lo pone en el centro, pues generalmente es una mordida abierta a nivel de los incisivos. Pero si se lo pone adelante, pero se pone dos dedos, esto, pues como es más tamaño, ocasiona más problema en la oclusión, desorganiza más los dientes. Cuando hablamos de fuerza de contracción o de succión, usted estoy seguro que más de una mamá le dice, mire, es que mi hijito está chupándose el dedo y yo trato de sacarle el dedo y la gran fuerza que hace, que casi ni puedo. Esta fuerza de contracción es súper dañina, porque esta fuerza de contracción es como que estuvieran, como que los buccinadores están ocasionando como una prensa que está apretando la arcada. Entonces comienza a que una arcada que tiene esta forma bien bonita, ovoidal, comienza a hacerse triangular, ¿verdad? Y obviamente la posición de la mandíbula, porque si nosotros lo vemos de lado, no, ya podemos buscar una imagen. Si nosotros lo vemos de lado, cuando el niño tiene el dedo en su boca, él hace un efecto ortopédico no deseado. ¿Por qué? Porque él está con su diente. Si me veo ahí, no sé si me veo en la pantalla. A ver, esperen. ¿Me ven? Sí, ¿verdad? Ajá, ok, ahí está. Cuando el niño tiene el dedo de esta manera y lo pone dentro de su boca, el dedo de arriba hace que la maxila se protruya y la parte de acá de la mano hace que la mandíbula se vaya hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. Como lo repasamos en la clase pasada, hace una presión para un movimiento de rotación en sentido de las agujas del reloj si lo vemos en una panorámica. Entonces, pues ahí afecta en la posición de la mandíbula, la hace más vertical y más hacia atrás. Por lo mismo, la severidad del chupeteo depende de la intensidad o fuerza
que sea suficiente para crear deformidad ósea, porque a veces, como les digo, hay algunos hábitos en donde se ponen el dedo, pero no hacen ninguna fuerza. Entonces, esto casi no daña. De hecho, yo he tenido pacientes que me dicen, mire, mi hija se chupa el dedo, y le veo, y la oclusión no ha sido afectada. Se lo chupan así, apenito, o sea, se lo ponen como que en los labios, ¿verdad? La duración, que sea, mientras más tiempo, va a ser peor. Mientras más duración, va a ocasionar peores efectos. Lo mismo la frecuencia, ¿verdad? Si se hace durante el día y durante la noche, pues esto va a afectar mucho más que si se hace solo un rato en el día. Esto son cosas bastante obvias, ¿verdad? Y el patrón facial, porque es peor en niños clase 2 o en niñas clase 2 por lo que yo les comento, que afecta de una manera negativa el perfil del paciente clase 2. Empuja la mandíbula hacia atrás y el maxilar hacia adelante. Entonces, ¿por qué el patrón facial también es tan importante? Pues vamos a ver acá estas dos cefalometrías. Estos son dos pacientes con hábito de dedo. Pero fíjense este pacientito, que es más horizontal, le afectó de una manera en donde lo que sucedió es que los incisivos se proinclinaron hacia adelante. Los dos tienen una mordida abierta. Fíjense, este tiene una mordida abierta, se le ve desde por acá, ¿verdad? Se nota que aquí ha estado un dedo. Pero como él tiene una musculatura más fuerte, entonces el efecto negativo que da el hábito es proinclinación del incisivo superior y proinclinación del incisivo inferior. En este otro paciente, que si se fijan la forma de la mandíbula es más vertical, este es, más, este es un poquito más horizontal y este es más vertical. Por ser más vertical, es dolicocéfalo. Y los dolicocéfalos tienen musculatura más suave, tienen labios más suaves y son más verticales. Entonces, fíjense cómo en el caso de él se ha abierto la mordida más vertical, no tanto como él, que se le proinclinaron los incisivos, sino que él como que se le han intruido, pero, perdón, hace un efecto negativo en cuanto a su vertical. Miren cómo se nota la mandíbula que va hacia abajo y hacia atrás, que es lo que yo les digo, efecto de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante también darse cuenta cuál es el patrón esqueletal de cada niño que tiene hábito. Perdón, me voy a regresar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos de tratamiento, yo considero que va a ser más fácil un tratamiento en donde retroinclinemos estos incisivos que un tratamiento que tenga una mordida abierta de este tipo y que sea así de vertical, ¿verdad? Entonces, por eso influye tanto también el patrón esquelético. Dentro de los efectos vamos a ver alteraciones dentarias. Y las alteraciones que son solo dentarias es cuando el hábito es más suave, más corto, menos tiempo. Ya alteraciones alveolares, que aquí, mejor dicho, serían dentoalveolares. Entonces ya vemos deformaciones mayores. Por ejemplo, aquí digamos que es más dentoalveolar, ¿verdad? Porque todavía el esqueleto, o sea, tu crecimiento se le ve bien, pero vemos que ya hay una deformidad dental y alveolar o un efecto en una alteración esquelética, como vemos en este caso. Aquí ya se ve que está afectado su crecimiento en cuanto a lo vertical. Entonces, para el diagnóstico, primero es obvio, muchas veces al ver en el consultorio, cuando nosotros veamos una mordida abierta, tenemos que comenzar a pensar que es por un hábito, ¿verdad? Entre otras cosas, pero pues siempre están ahí, ¿verdad? Los hábitos. Eh, Preguntar a los padres, o a veces ni hay que preguntarle, ellos llegan directamente y dicen, mire, le traigo a mi hijo porque fíjese que se chupa el dedo y ya tienen los dientes todos se le están moviendo, es lo que dicen, ¿verdad? Yo veo que se le están moviendo cuando están iniciando y otra vez dicen, mire, ya se le va a arruinar. Y ya vienen justo los niños con los dientes todos de fuera, ¿verdad? Y también necesitamos examinar los dedos. Esto nos va a ayudar también a tener una mejor idea de cómo es el hábito, ¿verdad? Y cómo está afectando para también tratarlo. Intraoralmente,
vamos a ver que pueden variar los arcos y las piezas bien alineadas a dientes espaciados y piezas protruidas. Fíjense este ejemplo de acá. Paciente con hábito. Aquí vemos que el hábito lo que hizo fue que protruyó los dientes superiores, seguramente por la posición y la forma en que el niño tenía este hábito. Y aquí abajo vemos que lo que pasó es que los incisivos inferiores se fueron hacia adentro. Son dos maneras diferentes en donde se aumenta la sobremordida horizontal y vertical por un hábito. También vemos una sobremordida aumentada, oclusiones clase 2, mordidas abiertas y muchas veces también vemos oclusiones que son, ¿se acuerdan de esta terminología? Clase 2, subdivisión. ¿Se recuerdan? O clase 1, subdivisión, mejor dicho. Clase 1, subdivisión, quiere decir que clase 1 de un lado y una subdivisión de clase 2 del otro. Entonces, muchas veces los niños que tienen malos hábitos tienen ese tipo de oclusión, que es clase 1 de un lado y del otro lado clase 2. Volvamos al ejemplo de este chico. Este niño se pone su mano del lado derecho, ya tiene este canino en clase 2 como vimos antes, y después si esto sigue, lo van a seguir los premolares y los molares y va a quedar clase 2 de este lado y puede ser que el otro lado esté clase 1. Cuando ya tiene un componente esquelético, entonces ya se convierte en una exclusión de clase 2 bilateral y esquelética, obviamente. Entonces, en cuanto al tratamiento, mientras el niño tenga menor edad, es mejor. O sea, mientras más rápido, es mejor. Yo, la niña más chiquita que me acuerdo que traté por un mal hábito, tenía 2 años y medio y yo quería esperarme. Pero el papá me dijo, no, mire, por favor, pongamos el rompehábito. La niña es súper colaboradora. Siempre había ido al odontólogo desde su nacimiento, entonces se lo pusimos y todo súper bien. Y dejó el hábito como en ni un mes había pasado y yo no lo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mientras más rápido es mejor? Porque entre los 3 y 4 años, y también más grandecito, ¿verdad? Pero hay una autocorrección de los tejidos afectados. O sea, hay una autocorrección primero dental, ¿verdad? Si ha sido afectado dentoalveolarmente, hay una corrección dentoalveolarmente, y puede ser que si el niño estaba teniendo ya efectos en su vertical o transversales, si se quita el hábito, también esto puede mejorar. Recordemos que inclusive hay mordidas abiertas en donde solo con quitar el hábito ellas comienzan a cerrar solitas. ¿Por qué? Eso lo vimos la vez pasada. Dentro del equilibrio neuromuscular comienzan, si se quita el dedo, comienzan ya a trabajar los labios, la fuerza de los labios comienza a hacer que mejoren los incisivos, la lengua también equilibra hasta donde tienen que haber los incisivos, pero ya hay una mejor transmisión de las fuerzas natológicas, ¿verdad? Entonces hay una autocorrección. Al niño hay que hacerle entender que se está haciendo por su bien y no como castigo. Típico oímos de que, te vas a portar mal, el doctor te va a poner una puya. No, a mí cuando dicen eso, a mí como que me pusieran la puya a mí, vea. Entonces yo le digo, mire, mire, pero eso no hay que decírselo nunca a un niño, jamás, nunca le tiene que traerlo aquí con amenazas de que si te portas mal te va a sacar un diente el doctor, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay papás que lo hacen muy seguido. Y si vienen le dicen, si no te chupas, si te seguís chupando el dedo, el doctor te va a poner unos picos ahí para que te pinche el dedo y no, tampoco eso es productivo porque el niño ya viene con una predisposición y cree que es un castigo y a veces hasta cuesta estar poniendo los aparatos cuando los niños vienen así, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, yo se los he dicho antes, con los niños trato de explicarles como que si fueran un niño más grande, no como un adulto, ¿verdad? Pero sí como un niño más grandecito. Ellos son muy inteligentes y entienden. Entonces yo le digo, mira, cuando tú pones el dedo en tu boca, mira esto. Y entonces le enseño cómo está la mordida abierta y le enseño una fotografía o una radiografía de un diente de un niño que tenga una oclusión normal. Entonces le enseño, tus dientes deberían de estar así y no lo están por culpa del hábito de dedo. Entonces
Eso ellos lo van entendiendo. Quizás al principio no lo quieren aceptar, pero lo van entendiendo y esto va a ayudar después cuando el niño vaya madurando. Entonces, los padres deben dar al niño libertad, ¿verdad? Él tiene que tener suficientes distractores, juguetes, tiene que jugar, tiene que ponerlo a hacer deportes, tiene que tenerlo en actividad para que él no entre en un punto en donde está aburrido o que no tiene nada que hacer y está bien fácil poner o tomar el hábito que tenga, ¿verdad? Tiene que tener una atmósfera de alegría, por lo mismo del estrés y la ansiedad. Hay que evitar a toda costa sacar forzadamente el dedo de la boca. Generalmente, cuando los papás sacan forzadamente el dedo de la boca, los 3 puntos que siguen ahí lo critican, lo radicalizan y lo pueden hasta castigar por eso. Recordemos que cuando un niño ya está más grande, el hábito es más fuerte y a veces lo hace sin darse cuenta. Entonces hay que evitar hacer estas situaciones, ¿verdad? El único momento en donde yo recomiendo que saquen suavemente el dedo de la boca del niño es cuando está bebecito. Cuando está bebecito y él ya está dándose cuenta que chuparse el dedo es rico, ¿verdad? Y que se parece a la pacha o al pecho y entonces lo comienzan a hacer. Y comienzan a dormirse haciendo eso. Entonces yo ahí les recomiendo a la mamá, mire, yo veo que el bebé ya está queriéndose chupar el dedo. Trate suavemente de sacárselo y que él se acostumbre a no tener el dedo en su boca. Y cuando lo hacen funciona muy bien y claro, no se estresa al niño, ¿verdad? Sino que se saca así suavemente. Cuando el hábito inicia. Aquí estamos hablando, estas situaciones es cuando el niño ya tiene el hábito súper puesto. Otra contraindicación para tratamientos pues con rompehábito, no ocupar en niños preescolares, o sea, niños chiquitos que no tienen todavía esa costumbre de estar con otras personas, ¿verdad? O que todavía no entienden bien lo que es seguir indicaciones. Niños con problemas de conducta, por ejemplo, este niño que vemos en la foto, tú ves un niño así, y si tú te pones a quererlo obligar, ponerle un rompehábito, eso va a ser contraproducente. Lo he visto muchas veces. Niños que están así, entonces se les pone el rompehábito, al día siguiente se lo han quitado, no sé cómo, se lo agarran con lapicero, yo no sé, pero lo dañan y se lo quitan, porque ellos piensan que es como castigo. O sea, son niños que tienen problemas de conducta, es más difícil hacer esta corrección. Primero hay que tratar estos temas, ¿verdad? Todo esto, por supuesto, en niños que tienen familias separadas o cuando hay ambientes de tensión, pues también es algo similar, ¿verdad? Estos tipos de niños, como dije antes, tienen que prepararse anticipadamente y motivarlos para que ocupen un aparato. Estos son unos sistemas que yo he visto para evitar el chupeteo de dedo, este aparato transparente en donde el niño coloca su dedo ahí adentro y después lo agarra con una pulsera, o este semiguante que tiene así como que solo donde va el dedo ahí como que un hule, y obviamente lo que todos ya hemos visto, estos barnices que se ponen en las uñas. Miren, yo jamás he ocupado eso, realmente. Estos ni siquiera los he visto físicamente, ahí los vi en internet y me parecieron como curiosos, ¿verdad? No sé si servirán. Y este barniz, sí he oído papás que lo usan y dicen, mire, el niño primero se lo puse y dice una gran turró la cara la primera vez y después se lo fue poniendo hasta que se lo quitó y generalmente no es suficiente. Con los niños podemos ocupar aparatos y material de apoyo, ¿verdad? Material de apoyo, fotos, videos, dibujos, explicaciones. Puede ser un rompehábito fijo o removible. Este va a prevenir futuras deformaciones de la premaxila causadas por el dedo y la lengua. Tenemos que decirle al niño
no que le vamos a poner un aparato de puyas para que le pinche el dedo y ya no entre, que no es eso un rompehábito. Un rompehábito se usa más como un recordatorio que como un aparato de interferencia mecánica realmente. No siempre. Pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Que es más como un recordatorio. Yo a los niños les explico, mira, como yo sé que tú lo haces inconscientemente y que a veces ni te das cuenta cuando ya lo estás haciendo, porque ya lo has hecho mucho tiempo, yo lo que voy a poner en tu boca es un aparato para que tú te recuerdes que no lo debes de hacer. Entonces, cuando tú pongas tu dedo adentro, sientas el aparato, te acordás, te va a recordar y sacas el dedo. Ahora, estos aparatos realmente no tienen puyas, como les digo, ya vamos a ver varios ejemplos. Estos aparatos lo que hacen, y así lo decían mis maestros, es que ellos no sientan esa satisfacción, ¿verdad? De tener el dedo ahí bien ubicado y la succión que les gusta, sino que interfiere, o sea, incomoda, mejor dicho, incomoda y entonces no hayan como poner muy bien el dedo y así es que ellos lo van dejando de hacer. En este caso, que es más un recordador que como aparato de interferencia, es en el caso de hábito de dedo, porque cuando es hábito de lengua, sí tenemos que hacer una interferencia mecánica. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vemos algunos tipos de aparatos. Fíjense, por ejemplo, estos tres del lado derecho, si se fijan, solo son eh, unas cribas de alambre en el paladar, que es para lo que yo les digo, para que el niño no sienta la comodidad de succionar como él está acostumbrado el dedo. Este que vemos aquí y este de abajo, pues sí ya tiene unos piquitos un poquito más grandes, digamos que unos recordatorios, ¿verdad? Pero si se fijan, este esta tiene chibolita, pues. Y lo que se hace con estos aparatos es que se instalan, a mí me gusta hacerlos con, esta se le llama cribas, estas que van hacia abajo, estas son las cribas. Esta es una criba, colochita, miren qué bonita. Pero a mí me gusta hacer las cribas como la vemos aquí, como se ve en este aparato. Solo que este aparato la han hecho como horizontales sobre el paladar. Yo hago este tipo de dobleces, pero en esta forma vertical, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se soldan, cribas también se pueden soldar parecidos a como se han soldado aquí, y cuando el niño va progresando, se le va quitando. Yo le digo, mira, como tú vas muy bien, hoy te vamos a quitar esta criba de acá, y ya es una menos, y él se pone bien emocionado. A la cita siguiente le quito la del otro lado, y así le voy dejando poquitas hasta que le quitamos la última, y siempre queda un alambrito aquí como recordatorio, ¿verdad? Si se fijan, este aparato del centro, en ningún momento tiene un pico, ¿verdad? O algo para que el niño le moleste el dedo. Este más que todo es como un recordatorio, o este sí pudiera llegar a ser más como una barrera. Y aquí arriba tiene estos tres alambres que hacen una función similar a los tres que vemos en este lado. Ah, este es el tipo de aparato que les digo. Ahora, estas no se pueden ir cortando mucho las cribas, ¿verdad? A veces hago estas soldadas sobre una barra horizontal y ahí la voy quitando. Este, como pueden ver, es un rompe hábito inferior. ¿Por qué? Porque a veces no están erupcionadas las molares superiores, no hay donde agarrarse, entonces se puede hacer también inferior, o a veces cuando es hábito de lengua, pues también se puede hacer en la parte de abajo. Este es un rompe hábito fijo para hábito de dedo. Este sí es hecho por mí. A mí me gusta mucho hacer un refuerzo aquí atrás, que vaya de molar a molar, más la parte anterior, y me gusta ponerles una barrita de acrílico porque a veces los niños siguen chupándose el dedo, incluso con un rompehábito, y hacen una fuerza tan extrema que incrustan, pueden llegar a incrustar el alambre en el paladar. Lo comienzan a presionar y presionar y presionar y es una fuerza de succión tan fuerte y el hábito también está, lo tienen tan puesto, ¿verdad?
que empujan el rompehábito y se lo pueden llegar a incrustar en el paladar. Entonces, yo siempre recomiendo poner una basecita acrílica. Y si se fijan, por ejemplo, en este aparato, es como el ejemplo que les decía, este aparato, un recordatorio, primero le quitamos esto con una fresa de diamante, se le corta, quedan dos, viene a la cita siguiente, se le quita quizás el del medio o el del lado y después se le quita el último y ya solo queda como que con esta estructura de alambre y el acrílico, ¿verdad? Ya no anda con el rompehábito, ellos se sienten bien orgullosos. Este es un aparato, un rompehábito removible, que esto también se los aconsejo de hacer. Eh, las ventajas es que se quita para una mejor limpieza. El arco bucal que tenemos aquí adelante ayuda a que se mejore la alineación de los incisivos, porque recordemos que cuando los niños tienen un hábito de dedo, tienen una proinclinación de los incisivos superiores. Entonces, con este tipo de aparato, no solo nos ayuda a que el niño, claro, tiene que tenerlo puesto y no quitárselo, esa es la mayor desventaja de este aparato, pero ayuda a que el niño se recuerde que ahí está el aparato y que tiene que evitar eso. Y ese arco bucal ayuda a que los incisivos comiencen a agarrar una mejor posición, que si están hacia adelante comiencen a retroceder y a veces los diastemas los cierran, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de uso en cuanto a mantener un aparato en boca? Esto depende mucho de cada paciente, ¿verdad? Tiene que usarlo permanente, el removible, perdón, solo se quita para comer y para cepillar sus dientes. Más o menos a los 5 meses se van retirando también las asas o las cribas, así como les expliqué. Y al ver que el hábito es controlado, pues ya se quita lo demás y se deja de usar. Esto es lo que yo les decía, material de apoyo, hacer entender primero verbalmente a los niños, con ejemplos de maloclusiones, videos y muchas veces también, como antes, no habían estos videos y tantas fotos, pues habían folletos, ¿verdad? Que hablaban al respecto. Miren, ahí está el niño chupándose el dedo este y ella comiéndose las uñas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco del hábito del labio. Entonces, esto es muy parecido, muy similar a las características con los niños que tienen hábito de succión digital. Muchas veces el hábito de labio puede ser una consecuencia de un hábito de dedo, o sea, el niño deja de chuparse el dedo, ya se ha deformado toda su sobremordida anterior y ya tiene un gran espacio y está creciendo. Entonces, ¿cómo está creciendo? Ya le está dando pena de chuparse el dedo. Estamos hablando de niños de 6, 7 años o 5 años. Y lo que hacen es que alojan el labio en ese espacio y el labio da una sensación similar a la que ellos sienten con cuando hacen el hábito de dedo. Permítanme un segundito. También el hábito del labio puede ser una consecuencia de una maloclusión clase 2 división 1. Esas overjets que hemos visto, todas estas clases así tan grandes, ¿verdad? Y con los dientes, los incisivos inferiores tan adentro o unas mordidas tan cerradas que el labio solito se aloja en ese espacio y los niños ya adquieren un hábito de labio que ni siquiera pueden dejarlo de hacer porque ya es imposible de tan protruidos que están los incisivos superiores. Entonces, en el aumento de la sobremordida, el labio inferior forma una presión que empuja los incisivos superiores hacia afuera y los incisivos inferiores hacia adentro. Esto ya sea en reposo o durante la función. Generalmente puede llegarse a asociar también un hábito de lengua. O sea que abre el espacio de los dientes con la lengua y cuando esto se da y también entre labios, es los casos más difíciles de controlar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tenga un hábito de labio muy fuerte,
vamos a ocupar un aparato que se llama lip bumper. Este lip bumper es como su nombre lo dice, un bumper de labio. Como vemos en esta imagen, el lip bumper es como una barrera que evita que el labio entre y se aloje entre los dos incisivos. ¿Y qué sucede aquí? Volvemos al equilibrio neuromuscular. Como aquí lo que ha sucedido es que hubo un desequilibrio neuromuscular al bloquear esta fuerza que iba hacia adentro, se activa la fuerza de la lengua y entonces comienza a haber una autocorrección de la sobremordida porque aquí la lengua ejerce su fuerza y no tiene una contracción desde vestibular. Este es un ejemplo de lip bumper. Se colocan dos bandas en la parte posterior y se solda el aparato. A veces traen unos tubos donde se mete, pero generalmente se hace soldado, en donde viene hacia adelante, de esta manera, y tiene una barrera acrílica o plástica, que es la que evita que el labio entre, y entonces se van mejorando los dientes. Aquí vamos a ver un caso de este chico. Este chico, fíjense que cuando hay una corrección también de los dientes, se van los hábitos. Este caso es un chico que tenía, fíjense que él tenía una leve discapacidad mental, muy sutil, pero sí tenía. Entonces, de estos chicos que son como un poquito, no sé si autista, ¿verdad? Pero sí era un poquito, tenía, no me acuerdo exactamente qué tenía, pero sí tenía algo. Entonces, fíjense, esta es su foto en reposo y esta es su foto en sonrisa. Aquí está su perfil. Miren cómo su labio superior está hacia afuera, el labio inferior ni se ve. Y esta es su foto de sombra, en donde parece un patito, ¿verdad? O algo así. O sea, este labio está súper afuera y el labio inferior no hay. Estas son sus fotos intraorales de frente y de perfil. Lado derecho, lado izquierdo. Vemos que está clase 2. Estos son sus incisivos protruidos, proinclinados y rotados. Y los incisivos inferiores que están retroinclinados. Fíjense cómo están hacia adentro, se ven, ¿verdad? Y se le colocó este aparato. Este es un aparato funcional, como lo que vimos en las clases anteriores. Este es un aparato tipo, creo que es Frankel, un Frankel 3. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los niños muerden este aparato, ellos desplazan su mandíbula hacia adelante y comienzan a funcionar los labios. Estos aparatos separan los dientes, entonces los niños les separan, como que le abren un poco la boca y los labios quieren juntarse. Y al juntarse hacen esta fuerza que ocasiona que los dientes se vayan mejorando. Fíjense cómo se vio después de unos meses de uso. La gran sobremordida que tenía con su hábito de labio, al tener ya esta oclusión, ya como el labio ya no entra aquí, el hábito desaparece. Aquí vemos inicio, avance y finalización. Y fíjense ya cómo se ve más guapo, ¿ah? Cambió bastante, ¿verdad? Aquí se veía así como más, no sé, como que no era tan chispa. Y aquí hasta cambió sus facciones y ya se ve hasta como un niño más despierto, ¿verdad? Fíjense su sonrisa, qué diferencia. Y su perfil, parece otro niño, ¿verdad? No parece el mismo. Fíjense que como cuando los incisivos superiores se retroinclinan, miren el labio, cómo cambia. Cuando los labios inferiores están sobre los incisivos también, miren cómo se proyecta, ¿ah? Bien bonito, ¿verdad? Hay otro hábito que es el de respiración oral. El hábito de respiración oral, obviamente, comienza con un problema de alergia o con un problema respiratorio. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño tiene obstrucciones nasales, comienza a respirar por su boca y
Muchas veces estos niños se acostumbran toda su vida a respirar por la boca. A veces les dan medicina, les dan antialérgico y todo, pero él ya respira por su boca por costumbre. Todo esto, obviamente, como les digo, comienza con desviaciones del tabique nasal, engrosamientos de mucosa, tejido adenoides y amígdalas inflamadas, ¿verdad? Y esto hace lo que les comentaba, que respire por su boca y que se quede como un hábito. Se convierte en una respiración habitual. El paciente no se da cuenta que él siempre respira por su boca. Puede ser total o parcial y puede ser continua o intermitente. Entonces, ¿cuál es la respiración obstructiva? En este caso, el paciente tiene bloqueada total o parcialmente las vías aéreas superiores. Aquí lo principal es remitirlo con el otorrino. Hemos visto en panorámicas donde se ve esto, ¿verdad? Vemos que un lado está muy permeable y el otro lado se ve colapsado. Esto se identifica en las panorámicas. Y nuestra misión es decirle al papá, mire, aquí vemos que en esta panorámica el niño parece que tiene un problema respiratorio y yo le recomiendo que vaya con un otorrino porque eso también va a ayudar a que podamos nosotros hacer un mejor tratamiento. Los síntomas son tos seca y nocturna, incapacidad de respirar por su nariz. O sea, uno le dice, tienes que hacer aspiraciones profundas por la nariz y el niño comienza y abre la boca, no puede, ¿verdad? Apneas, o sea, ellos roncan, tienen trastorno en el desarrollo de su perfil y de su cara, tienen paladares estrechos y hundidos, mandíbulas elongadas, o sea, un crecimiento vertical aumentado. Recordemos que estos pacientes con problemas respiratorios tienen un tercio medio no bien desarrollado. Ellos desarrollan deglución atípica, dientes mal alineados o implantados y obviamente sinusitis, otitis, hasta trastornos de audición y disfonía. ¿Y cómo vamos a ver la inspección extraoral? Este ya se los había dado antes, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Estos dos chicos se parecen y se lo había dicho antes. Uno es de El Salvador y otro es de México, pero tienen las mismas características. Tienen ojeras, fosas nasales pequeñas, incompetencia de labios, que aquí no se les detecta ninguno de los dos, carita de cansancio, crecimiento vertical aumentado, tienen patrones esqueletales anormales, que es como el crecimiento vertical o el tercio medio deprimido, asimetrías faciales, desviaciones nasales y depresión de los pómulos, ¿verdad? Todas estas características las tienen estos chicos. Intraoralmente vamos a encontrar labios resecos, encías eritematosas e inflamadas, mordidas abiertas, arcadas triangulares, mordidas cruzadas posteriores, maloclusiones clase 2 y caries. ¿Por qué caries? Porque como ellos respiran por su boca, ahí no está esa autolimpieza que produce la saliva. Entonces produce más caries. ¿Cómo es el tratamiento de estos chicos que tienen problemas respiratorios? Primero, cita con el otorrino, ¿verdad? Para ver cuál es la causa. Tenemos que enseñarle a respirar bien por su nariz, que haga respiraciones profundas y la corrección de la maloclusión. Si tiene una mordida cruzada, se hace una expansión superior y recordemos que el tornillo de expansión va justo abajo del piso de la nariz. Entonces, cuando hay un ensanchamiento de esa zona, aumenta el flujo de aire por las vías nasales. Así que ayuda. Vamos a hablar ahora del hábito de lengua y la deglución atípica. El origen es controversial y la etiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los bebés el hábito de lengua es un hábito que se puede decir que es normal, que es infantil o visceral. Se recuerdan que yo les decía que cuando no tienen dientes, no tienen guías, entonces mueven su mandíbula, mueven su lengua, ponen sus deditos en la boca y ahí ellos tienen hábito con la lengüita de tragar. Durante la fase de dentición mixta, como la foto que vemos aquí,
se da una mordida abierta anterior que puede ser, que es transitoria, pero el problema de esta mordida abierta transitoria es que puede llegar a hacerse una mordida abierta ya en sí, ¿verdad? Un hábito. Esta pacientita exfolió sus dientes, estaba cambiándolos y si se fijan, su mordida abierta transitoria ya le quedó una mordida abierta permanente. Recordemos que cuando hablamos nosotros de hábitos de lengua, esto se los dije en la clase pasada y yo sé, como les dije en la primera, yo repito mucho las cosas porque me gusta que se las aprendan. Cuando tú estás hablando con alguien, no tiene que verse la lengua. Si a una persona que habla se le ve la lengua, tienes que sospechar que tiene un hábito de lengua. En este tipo de pacientes con hábito de lengua, así como los respiratorios también, necesitamos examinar su garganta. Necesitamos ver las amígdalas, necesitamos ver las adenoides, incluso la úvula. ¿Por qué? Porque cuando las tienen, como lo vemos en esta imagen, están tan grandes que la lengua no les cabe y la tienen que protruir hacia adelante. Entonces ellos andan respirando por la boca y con la lengua hacia afuera. Ya han visto niños así, estoy seguro. Y todo comienza por la inflamación de la porción posterior de la orofaringe. El hábito de lengua puede producir una mordida abierta y perpetuar ese hábito. O sea que ya con una mordida abierta, el paciente no tiene otra opción que tener un hábito de lengua para poder sellar esa parte anterior. Y entonces se puede llegar a hacer una mordida abierta esquelética. Ustedes saben que hay tratamientos, porque todos hemos oído cirugía ortognática, ¿verdad? Hemos oído cirugía ortognática para pacientes clase 2, para pacientes clase 3, para retroceder la mandíbula, pero hay cirugía ortognática de mordidas abiertas que esqueletales, que se ha verticalizado tanto que uno no puede extruir los dientes hasta que lleguen al tercio medio de la raíz. Entonces, no alcanza. Hay que hacer una cirugía para que se acerquen los maxilares y después poder terminar de corregir la mordida. Este es un video que yo tengo, no sé, déjenme ver si se puede ver. Aquí ella tiene un hábito de lengua y tiene una mordida súper abierta. No, me quedó como imagen. Pero aquí lo que me gustaba de este video es que yo ponía a hablar a esta pacientita y enseñaba la lengua, que es de lo que tanto yo hablo. Voy a buscar este video, no sé dónde está, para ponérselos otra vez, ¿verdad? Entonces, lo que les decía antes, el hábito puede darse por las amígdalas adenoides inflamadas, puede darse a partir de hábitos de dedo, de hábitos de unicofagia o hábitos de labio, porque separan los incisivos y lo que decía antes, tienen que sellarlo con la lengua para hablar o para tragar, a consecuencia de un patrón anormal de deglución que se puede dar desde el biberón o puede darse por una macroglosia, una lengua que sea tan grande que separe las arcadas. Perdón, un segundito. Permítanme un momento. Entonces, ¿cómo es una manera de deglutir atípicamente? Aquí no hay oclusión o acercamiento de los maxilares. La lengua se coloca entre los dientes y posteriormente los maxilares se cierran hasta que forman un sello con la lengua, como vemos aquí. Ahí se me fue permítanme, se me fue mi puntero. Ok. Vemos aquí primero cómo está la mordida abierta. Entonces la lengua, cuando tiene el bolo alimenticio, tiene que ponerse entre los incisivos para sellarlo y que pueda llevar el bolo alimenticio hacia atrás y que no se le salga por adelante, ¿verdad? Muchas veces en estos niños activan los músculos de la expresión facial, ¿verdad? Al tragar, así les cuesta y hacen hasta muecas. Como es una deglución normal, la mordida se cierra en relación céntrica, la punta de la lengua se va hacia las arrugas palatinas, la presión de la lengua hacia arriba y hacia atrás, el paladar blando se cierra y traga el bolo alimenticio. ¿Cuáles son las consecuencias de un hábito de lengua?
una mordida abierta, ya sea anterior o una mordida abierta posterior, como vemos en esta imagen. Hay personas que no sé por qué, por alto, obviamente, hay personas que andan la lengua hacia afuera, ¿verdad? Y hay otras, se han dado cuenta, que la andan así de lado. Estas personas abren su mordida de forma lateral. Súper difícil de corregir, porque no podemos poner un rompehábito o una barrera. Tenemos que poner una barrera que vaya a un lado para que al quitar la lengua, otra vez los dientes se extruyan y vuelvan a su posición adecuada. Puede haber una mordida clase 2 con mordida cerrada o una clase 3. La corrección del hábito es más difícil a medida que el paciente crece. Mientras más temprano es mejor. Podemos ocupar una trampa lingual y ortodoncia u ortopedia, como vimos anteriormente, y también se recomienda un tratamiento de lenguaje con el foniatra, porque al tener una mordida abierta, ellos desarrollan eh, problemas de lenguaje. De esta manera es como funciona un rompehábito para pacientes con hábito de lengua. Forma una barrera aquí que evita que la lengua se desplace hacia adelante y entonces el labio ejerce su presión y hace que el incisivo llegue a una mejor posición. También hay entrenadores linguales para reeducar la lengua. Recordemos que la lengua, miren, esto es así, cuando uno se le cae una obturación, uno está haciendo lo que sea y la lengua ya solita está ahí tocando el oído entre los dientes o lo que encuentra, la lengua llega ahí. Entonces se ponen estos aparatitos que son como rodillos y como estas perlitas y entonces, miren, esto funciona súper bonito. Yo he hecho tipo de rompehábitos como este, que son como reeducadores linguales. Me recuerdo una vez hice un aparato removible acrílico normal y lo que hice es que en el paladar le abrí con el micromotor un hoyito en el centro. Y eso fue suficiente para que el niño pasara con la lengua tocando el hoyito en el paladar. Entonces, esto reeducó la lengua y la puso en una mejor posición y se cerró la mordida. Entonces, lo que les decía antes, el hábito de mal ocluir o hábitos posturales, ¿verdad? Se da en la fase de dentición decisiva o mixta generalmente y el paciente se siente cómodo al ocluir de una manera no adecuada. Muchas veces se da también en la dentición mixta cuando están cambiando dientes. Cuando los niños están exfoliando, antes que los dientes temporales se caigan, ellos sufren de una extrusión. ¿Por qué? Porque el diente internamente va erupcionando y lo va sacando del nivel del plano oclusal. Entonces, muchas veces, cuando ellos no encuentran una posición, en estos casos hay que extraer esos dientes, porque los niños cuando sienten esas interferencias comienzan a tener posturas mandibulares no adecuadas o ocluyen de una manera no adecuada y pueden acostumbrarse o pueden quedarse mordiendo así. Esto depende de la manera en que el paciente coloca sus dientes en la mandíbula, ¿verdad? Generalmente sean mordidas cruzadas, ya sean anteriores o posteriores, alteraciones intermaxilares y esto lleva a asimetrías faciales. Veamos este caso. Esta chiquita ya la habíamos visto antes, pero no sabíamos que ella es una clase 1. No sabemos que su mordida cruzada, fíjense, es clase 1. ¿Ah? No parecen, hasta más clase 2 parece. Pero cuando vemos los dientes, están de esta manera. ¿Por qué? Porque yo llegué a la conclusión que esta niña, cuando estaba desarrollando su oclusión, comenzó a poner sus dientes hacia adelante y comenzó a morder de esta manera. Y se acostumbró y los dientes se posicionaron de tal manera que quedó todo en mordida cruzada. Miren la cefalometría. Una paciente clase 1. Y bueno, se le hizo la expansión y se comenzó a corregir su mordida y a ella quedó con una buena oclusión y un bonito perfil. Así, ¿verdad?
Generalmente en estos pacientes que tienen un problema de oclusión y que puede ser por interferencias, a veces son interferencias de sus dientes permanentes, a veces son los primeros molares que están erupcionando y le causan interferencia, a veces son los segundos molares que causan interferencias y ellos comienzan a posicionar hacia los lados la mandíbula, lo que causa obviamente una asimetría, ¿verdad? Estos niños me gusta ocupar planos de mordida, que tanto les he hablado, porque el plano de mordida hace el efecto de una guarda, quita las interferencias hasta que ellos centren la mordida y después de esto se corrige. O bueno, a veces, muchas veces, al corregir de una vez, también ellos se centran, pero a mí me gusta primero liberar la mandíbula. La onicofagia es uno de los hábitos más comunes en niños y adultos, ¿verdad? Supuestamente está ausente antes de los 3 o 4 años y aumenta entre los 6 y 7 años y tiene su pico durante la pubertad. Muchas veces en pacientes que son muy nerviosos, entonces puede también indicar problemas emocionales. Esto puede ser seguido de morder lápices, labio, dice que picarse la nariz, los textos también, o tomarse el pelo o masticar chicle. Y es mucho más común en pacientes que tienen mordida borde a borde, como vemos esta de aquí, porque los dientes borde a borde es como que fuera un corta uñas, ¿verdad? Entonces, clac, 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 muerden y se acaban las uñas. En pacientes que sean clase 2 o clase 3, casi no hay pacientes que tengan este hábito. El efecto más común es el efecto del desgaste de los bordes incisales, rotaciones dentales y malposición dental, gingivitis e infecciones de mucosa y problemas en articulación por esas interferencias y esos choques. Hay que considerar la edad del paciente, la intensidad o frecuencia, eh, en relación a qué situación ocurre, o sea, su estatus emocional y la posición en que se los come. Muchas veces, miren, cuando no les alcanza ya los dedos de las manos, ya se pasan al piso de abajo, ¿eh? Este es el pie. Y también se mordían las uñas de los pies. ¿Qué tal eso? Muchas veces el hábito, porque estos son hábitos difíciles. Ustedes saben que los hábitos de onicofagia hay personas adultas que lo siguen haciendo. O sea, es muy complicado dejar este hábito. Yo lo que creo es que la mejor manera de dejar que este hábito se pierda es mejorando la oclusión, porque yo siento que la oclusión tiene mucho que ver, lo que les decía antes. Una oclusión que sea filo con filo, más fácil que el paciente, hasta más sabroso de sentir morderse las uñas. Los que tenemos una sobremordida mayor o correcta casi no se hace. Entonces, yo creo que al corregir la oclusión, yo lo he visto que los pacientes lo dejan de hacer. Ahora, los barnices que hablamos de ellos, alguien me dijo por ahí que habían hecho una tesis y lo puse acá en donde ponían sábila en las uñas. Entonces, le funcionó muy bien y pues guantes especiales como los que vimos anteriormente. Eso de la sábila está interesante, ¿verdad? Generalmente se transfiere a otro hábito o a otra actividad. Hay que dar un manejo psicológico para ver si esto no es también algo que esté ligado a un problema emocional. Hay que dar amor, afecto, atención y entendimiento, ¿verdad? Y obviamente distractores, actividades deportivas y otras cosas que no hagan que se concentre en eso. Como conclusión, mientras más temprano se puede detectar el hábito, tenemos más tiempo para corregirlo, ¿verdad? Y tenemos más tiempo para conocerlo. El hábito de lengua o una deglución atípica es difícil de diagnosticar y es el más difícil de tratar. La modificación de estos hábitos no es garantía de la corrección de la maloclusión. O sea, cuando nosotros le quitamos estos hábitos, si el hábito ha hecho tanto daño, no va a haber una corrección completa de una maloclusión, a menos que sea una, eh, o a menos que el daño que ha hecho este hábito no sea tan grave, sí puede haber una autocorrección, pero no es garantía. Pero la maloclusión es una facción, la reducción o la corrección de la maloclusión es un factor importante para reducir el hábito. Por ejemplo, el hábito del labio, cuando se mejora la mordida, el hábito se va. También en la onicofagia, cuando se mejora la mordida, disminuye.
Y el hábito de dedo también, ¿verdad? Pero ese, pues, es más complicado para mí también, igual que el de lengua. Y bueno, aquí terminamos la clase de hoy. Estas son imágenes mías en la universidad. Yo creo que no las habían visto esta, ¿verdad? Aquí estoy con mis compañeras de ontopediatría. Aquí estoy con las alumnas. Y aquí estoy yo de alumno, ¿verdad? Este es mi último maestro, ¿verdad? Que es un gran maestro, el doctor Ayala. Dicen que es el mejor ortodoncista del mundo. Y estas son conferencias que ella da, ¿verdad? Muy feliz siempre de poder compartir conocimientos. Eh, Doctoras, ¿tienen alguna pregunta? En esta clase siempre hay preguntas. De verlas porque no las veo. Si no tienen ninguna pregunta, entonces, pues aquí ya terminamos. Espero que les haya servido y les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, se me cuidan mucho. Saludos a todas. Saludos, buenas noches, doctor. Recuerden de sus casos clínicos, por favor. Yo quisiera que para el próximo laboratorio ya me lleven fotos y modelos y radiografías de pacientes que tengan para que los podamos analizar entre todos, ¿ok? Espero que sea así. Ok, doctor, gracias. Bueno, se me cuidan, que estén muy bien. Chao, buenas noches. Adiós, buenas noches.